este caso, las dos autorizan a diligenciar los espacios en blanco del pagaré a una persona. La carta de instrucciones es la que advierte, es la que autoriza, es la que dice cómo se diligencian los espacios en blanco de ese pagaré. Que es que el 622 no es una norma de orden público, y me disculpa. ¿Cómo así que una norma de orden público? Porque parece que aquí tenemos que venir a explicar, porque si decimos que es que un pagaré no es un contrato, pues entonces también tocará explicar qué es una norma de orden público, ¿no? Muy amable por sus alegatos de conclusión. Doctor Christopher tiene el uso de la palabra para sus alegatos. Gracias. Muy bien, su señoría, muchas gracias. Su señoría, voy a comenzar esta intervención de la siguiente forma. Y simplemente voy a comenzar con un ejemplo. Y qué pena, su señoría, la voy a utilizar a usted de ejemplo. Imagínese usted que usted confía en el sistema financiero y saca un crédito. Y resulta, su señoría, que usted saca el crédito confiando en el sistema financiero y por cualquier situación a la que ningún ser humano está ajeno, usted ingresó en mora, su señoría. Y resulta que usted dice, pues sí, yo ingresé en mora, no tengo cómo pagar. Y resulta que pasaron 50 años, su señoría, 50 años, pasaron 50 años. Y resulta que se presenta un proceso ejecutivo. Y presentado el proceso ejecutivo luego de 50 años, lo que se dice es que lo sentimos, la carta de instrucciones me permitía a mí diligenciar el pagaré en cualquier tiempo. Han pasado 50 años y yo entiendo que usted ya no trabaja en el juzgado, ya entiendo que usted ya salió de trabajar, usted está en su pensión y demás, pero ya pasaron 50 años y le puedo cobrar esta deuda. ¿Cuál es la seguridad jurídica que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano respecto a la prescripción? Y me disculpo, su señoría, de utilizarla de ejemplo, pero es básicamente lo que vamos a tratar aquí en este caso. Digamos que en este caso, su señoría, y como bien lo ha dicho el apoderado de la parte demandante, cuyos argumentos no comparto, no porque sea mi visión del derecho, sino porque decir que una carta de instrucción es un pagaré no es un contrato, es el conocimiento, el desconocimiento del principio de la teoría general de las obligaciones. Y es que hay que ir a la noción de un contrato. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntad donde una parte se promete dar, hacer o no hacer. Y eso es un pagaré. Y es que el tema del crédito no es un contrato. El mutuo no es un contrato. No, todo es un negocio jurídico. Todo tiene un origen en un negocio jurídico porque así surgen las obligaciones. Pero más allá de eso, su señoría, debo decir que iniciamos diciendo que existía un diligenciamiento arbitrario unilateral del pagaré base de la ejecución inobservando la carta de instrucciones. Y eso no lo estamos diciendo allí como para frenar aquí que el señor Jorge no tenga que pagar, porque es que entre otras cosas, pues la instrucción hubiera sido, vaya y no reconozca la deuda, no diga que usted debe. Eso hubiera sido lo sencillo. No, yo debo, no, yo no debo, es que ahí está el pagaré. Es que aquí no se está diciendo que el señor debe o no debe. Aquí lo que se está diciendo es, si existía una carta de instrucciones, su señoría, y entonces aquí se ha dolido la parte demandante de que es que tenemos una interpretación completamente acomodada o contraria, en fin, y que es que hay que ir a la exegética y hay que leer la carta de instrucciones. Pues bien, eso fue lo que hicimos en el interrogatorio de la parte. Y su señoría, la carta de instrucciones, claramente las dos cartas de instrucciones, tanto la de Banco de Villas como la de la vivienda, en este caso, las dos autorizan a diligenciar los espacios en blanco del pagaré a una persona. Es decir, aquí se está recurriendo a la norma supletiva del 622. Claro, es que el 622 lo que nos dice es que cualquier tenedor legítimo podrá diligenciar los espacios en blanco del pagaré. Estoy completamente de acuerdo, eso yo no lo estoy poniendo en duda. Pero es que se les olvida lo que sigue. Conforme a la carta de instrucciones, y entonces en la carta de instrucciones se puede, aquí en este caso, restringir quién debe diligenciar los espacios en blanco del pagaré. Pues es que el 622 no es una norma de orden público, y me disculpa. ¿Cómo así que una norma de orden público? Porque parece que aquí tenemos que venir a explicar, porque si decimos que es que un pagaré no es un contrato, pues entonces también tocará explicar qué es una norma de orden público, ¿no? Y una norma de orden público es aquella que no se puede pactar en contrario. Y en ese orden de ideas, si no se puede pactar en contrario, debe existir una norma que diga que no se puede pactar en contrario. Y eso no existe, es una norma supletiva. Es decir, que si no hay carta de instrucciones, pues cualquier tenedor legítimo lo podrá llenar. Y si existe carta de instrucciones, deberá atenerse a la carta de instrucciones. Y para mí no existe duda, su señoría, y no estoy en mi interpretación, es que lo leímos aquí, lo pusimos en pantalla. ¿Quién era el autorizado para diligenciar los espacios en blanco? Pues el banco, ahí no decía que el banco o su endosatario, ahí no decía que el banco o su tenedor legítimo, no. De hecho, el pagaré hace una aclaración posterior. Y si usted se fija, su señoría, por allá en el numeral 10, dice que el banco, su endosatario o su futuro tenedor legítimo estarán autorizados para reportar en centrales de riesgo. Luego, si de la carta de instrucciones debe entenderse que es que el endosatario tiene las mismas facultades, ¿cierto? Porque es que es una norma que dice que cualquiera lo puede suplir, pues ¿cuál es la necesidad de que la misma carta de instrucciones haga la diferenciación de qué puede hacer o no puede hacer el banco, que es el acreedor inicial, o qué puede hacer su endosatario posterior? Y esto, su señoría, yo me lo he tomado aquí muy en serio. Es que la representación de mis clientes es en serio. No es como aquí la parte demandante y el apoderado que se le han pasado riéndose toda la cámara aquí en la audiencia. No, yo me tomo en serio el trabajo de mis clientes. Y en ese orden, su señoría, nos pusimos a la tarea de revisar cláusula por cláusula para ver qué decía la carta de instrucciones. Y no es como se trató de decir, que es que nosotros aquí estamos leyendo un pedacito. No, su señoría. De hecho, le estoy diciendo, el numeral 10 dice que puede hacer el endosatario. Y en ese orden de ideas, pues se dice también que podría ser el banco. Y el banco es el que tenía que diligenciar los espacios. Es que el 622 no dice que cualquiera lo puede diligenciar, el tenedor legítimo, pero se puede restringir eso a quien se autoriza en la carta de instrucciones porque no es una norma de orden público. Y eso fue lo que efectivamente sucedió y así está literalmente en la carta de instrucciones. Y eso es una inobservancia incorregible, incorregible a las instrucciones del pagaré. Eso por esa parte, su señor. Lo segundo es que el apoderado contrario dice que se mencionó
la sentencia de tutela 968 del año 2011 y que eran hechos totalmente diferentes. Claro, es que los hechos son diferentes, no había carta de instrucciones. Sin embargo, a pesar de que no había carta de instrucciones, sí a las instrucciones la Corte Constitucional de cómo deben diligenciarse esas cartas de instrucciones, cuando existen, o así sean verbales. Y abro comillas, decía lo siguiente. A partir de lo expuesto, se puede decir que el título o valor suscrito en blanco deberá ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones escritas o verbales que acordaron las partes. Eso fue lo que se supone que se acordó. Y digo entre comillas porque ya vamos a hablar que son contratos de adhesión. Y en ese orden de ideas dice que si posteriormente el título es negociado, dice la Corte Constitucional, eso no lo digo yo acomodadamente, deberá llenarse previamente por el primer tenedor, teniendo en cuenta las instrucciones autorizadas a fin de que el siguiente tenedor lo pueda hacer valer. Aquí, señoría, también dice la Superintendencia Financiera, y abro comillas, los únicos limitantes que tiene el legítimo tenedor de un título o valor en blanco para diligenciar el documento en cuestión son aquellos que le impone el texto de la Carta de Instrucciones. Luego, si la Carta de Instrucciones decía quién debía diligenciar el pagaré, se supone que el grupo jurídico de debía recibirlo diligenciado, porque es que la autorización era para el banco, según la Carta de Instrucciones. Y eso no sucedió, y esa situación quedó probada aquí en el proceso con los documentos que se aportaron, especialmente un derecho de petición en el cual se respondió, y aquí mismo lo aceptó en la audiencia, que ellos fueron los que diligenciaron el pagaré base de la ejecución. Muy bien, su señoría. Dentro de la segunda excepción que nosotros propusimos, era que existía un diligenciamiento arbitral y doloso de la fecha del vencimiento del pagaré. Y parece que este es el talón de Aquiles, entonces aquí interpretativo, porque ¿quién tiene la razón, su señoría? Pues será usted la llamada a descifrar quién tiene la razón en esta interpretación hermenéutica, como lo ha llamado el apoderado contrario. En este orden de ideas, su señoría, qué pena, nosotros probamos lo siguiente. Y probamos que el señor Jorge ingresó en mora con las obligaciones desde el año 2017. Y aquí el señor apoderado nos dice, y yo no entiendo cómo llega a esa conclusión, de que es que el negocio jurídico subyacente no tiene absolutamente nada que ver con el título porque son independientes. Discúlpeme, o es un desconocimiento de la materia, o no se ha leído el artículo 784, el numeral 13, que habla de las excepciones del título o valor, donde nos dice que se podrán proponer excepciones relacionadas con el negocio jurídico que dio origen al título o valor. Entonces no tiene nada que ver según el apoderado, pero tiene todo que ver, su señoría, porque el negocio causal es lo que le da el origen al título o valor. Es el negocio causal subyacente. Es lo que así se ha conocido, su señoría. Y en ese orden de ideas probamos que ese negocio causal subyacente ingresó en mora desde el año 2017. ¿Y cómo es posible que 7 años después, se presente un proceso ejecutivo ante su señoría diciendo que es que el acreedor podrá diligenciar el pagaré en cualquier momento, cuando él quiera? Como le decía al inicio, y usted me excusa, señoría, que la puse de ejemplo, si ellos quisieran entonces, en ese podrá, 50 años después, pues 50 años después podrían. Y resulta que la obligación nunca prescribiría. Y en Colombia, desde que yo lo sepa, su señoría, todas las obligaciones están sometidas a la prescripción por una simple y sencilla razón, y es la seguridad jurídica que debe garantizar el ordenamiento jurídico colombiano y, entre otras cosas, su señoría, en cabeza de los jueces. Así las cosas, probamos que la mora estaba desde el año 2017 y así quedó también probado con los correos electrónicos que le enviaban al deudor por parte de casas de cobranza. De hecho, hay un correo por parte de la vivienda en el cual se dice que la cartera es castigada. ¿Sí? Entonces, sí se probó la mora y sí se probó desde cuándo estaba en mora el deudor. Pero lo que entra en discusión, su señoría, y aquí quiero llamar especial atención, yo quiero llamar especial atención sobre este hecho, porque me parece que está en la génesis, este es el punto medular, y es el numeral 8 de la Carta de Instrucciones del Banco de Villas. Es el numeral 8, eso es lo que ha sido puesto en discusión. Yo he preguntado con otros colegas, socios, venga, ¿cómo interpretamos este artículo? Es que no quiero interpretarlo acomodadamente a mi beneficio o al beneficio de mi cliente. Quiero que se lea, su señoría, y me voy a permitir leerlo, para que miremos qué interpretaciones que hay que dársele, si es que se podría llenar en 100 años el título o valor. Y ese numeral 8 de la Carta de Instrucciones, su señoría, del Banco de Villas dice lo siguiente, y abro comillas. Los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán en los siguientes eventos, coma. Qué pena, señoría, no sé si me está escuchando, se quedó congelada. Lo estoy escuchando, doctor Christopher. Estoy aquí, ¿no se ve la imagen? Sí, se quedó congelada. Usted se ve perfecta y se Listo, escucha muchas perfecta, señora juez. Aquí estoy, mi doctor Christopher, sino que yo generalmente tomo nota, como ustedes se dieron cuenta, de absolutamente todo lo que ustedes me dicen. Tanto de los Listo, interrogatorios. señoría. Aquí estamos, mi doctor, gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces iba a abrir comillas respecto a ese numeral 8 que dice cuándo se debería diligenciar ese pagaré. Y dice lo siguiente, abro comillas, los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán en los siguientes eventos, coma, en cuyo caso, y debería leerse en cuyos casos, porque son varios eventos, el banco podrá declarar extinguido de plazo todas las obligaciones. Y ahí es donde está el talón de Aquiles, supuestamente, porque dice podrá. Pero a ver, el pagaré dice, los espacios en blanco se diligenciarán en los siguientes eventos, coma, y es como si se abriera un paréntesis. En este caso, el banco podrá declarar extinguidas todas las obligaciones y sumarle todas esas obligaciones al valor del pagaré, y cierra como el paréntesis e inicia con el numeral 8.1, mora en el capital y de los intereses de cualquier suma por concepto que debamos. Es decir,
Aquí se ha malinterpretado ese podrá con que es que la carta de instrucciones se podrá diligenciar en cualquier momento. No, la carta de instrucciones es muy clara. Dice, los espacios en blanco de este pagaré se diligenciarán en los siguientes eventos. Y en esos eventos se le da como una especial atribución al banco de que puede declarar de plazo vencido las obligaciones, que podrá declarar de plazo vencido esa o todas las que tenga con el banco, y esos valores insertarlos en el pagaré. Esa es como una atribución que se da en esos eventos. Pero dice que en esos eventos, ¿como cuáles? Como la mora. Y la mora ocurrió desde el año 2017. Si no fuera así, su señoría, ¿cuál sería la intención de decir en los eventos en que se debería llenar el pagaré? ¿Cuál es la certeza que tiene el consumidor financiero en ese caso? Y hablando de consumidores financieros, como la parte demandante también lo mencionó cuando descorrió las excepciones de la demanda, debo decir, su señoría, que debemos recordar que estamos ante un contrato de adhesión. ¿Por qué es un contrato de adhesión? Porque aquí no hay necesidad de ahondar mucho en argumentos y hay que decir que el contrato de adhesión es aquel en que la parte no puede negociar el clausulado contractual. Y en ese orden de ideas, si estamos en un contrato de adhesión, pues lo único que hace el consumidor financiero es adherirse sin necesidad de negociar a esos formatos predispuestos por la entidad financiera. Recordemos que el Estatuto del Consumidor Financiero, su señoría, que es el que rige esta relación, porque el hecho de que se haya endosado no le quita la calidad de consumidor financiero al demandado. Eso quiere decir que el consumidor financiero, abro comillas, es todo cliente usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. Y define el contrato de adhesión, el Estatuto del Consumidor Financiero, como los contratos elaborados unilateralmente por la entidad vigilada y cuyas cláusulas y o condiciones no pueden ser discutidas y libremente por los clientes. En este orden, su señoría, como estamos hablando de un consumidor, aquí no es una relación entre partes iguales, aquí hay un consumidor, aquí la relación es desigual, aquí el consumidor está en una especie de inferioridad frente a la entidad financiera. Y en ese orden de ideas, ya la Superintendencia Financiera, mediante diversos conceptos, ha dicho, su señoría, que es aplicable supletivamente la Ley 1480 del año 2011. Y la Ley 1480 del año 2011, que es el actual Estatuto del Consumidor, dice que las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor, artículo 34 de la Ley 1480. Y en caso de duda, prevalecerán las cláusulas a favor del consumidor sobre aquellas que no lo sean. Es decir, que eso es lo que se conoce como el indubio pro consumatore o el indubio pro consumidor, que quiere decir que si hay dudas, esas dudas deberán resolverse siempre a favor de la parte más débil de la relación contractual. Y en ese orden de ideas, su señoría, pues aquí lo que hay que decir es que la parte débil pues, es el consumidor. ¿Por qué? Pues porque es un consumidor financiero dotado de una especial protección. Así las cosas, su señoría. Posteriormente decíamos lo siguiente. En la tercera excepción, que era una inconsistencia en la carta de instrucciones, y decíamos que la fecha de vencimiento sería llenada con la fecha del diligenciamiento del pagaré. En este caso, dice el numeral séptimo del Banco de Bevillas que el espacio en blanco destinado a la fecha de vencimiento será llenado con el diligenciamiento del pagaré. Es decir, que el año correspondiente a la ciudad y fecha de otorgamiento del pagaré se va a diligenciar con aquella. Es decir, que la fecha de mora, o la fecha de vencimiento sería el día que se llene. Discúlpeme, el día en que se llene. Es decir, se supone que no hay una fecha cierta, pero ya la carta de instrucciones en el numeral octavo decía cuándo se debían diligenciar las instrucciones del pagaré, cuando ingresaba en mora. Cuando ingresaba en mora se debía diligenciar. Si no fuera así, insisto, pueden pasar 50 años y se puede presentar a los 50 años un proceso ejecutivo. En ese orden de ideas, su señoría, habría que decir que las cláusulas, cuando son ambiguas, y entonces si no nos gusta el tema del Estatuto del Consumidor Financiero, si no nos gusta el Estatuto del Consumidor Ley 1480, pues entonces recurramos al Código Civil. ¿Qué nos dice el Código Civil, su señoría, por disposición del artículo 822 en la interpretación y los principios de los contratos? Que lo que no esté regulado en el Código de Comercio se regulará por lo dispuesto en el Código Civil. Y en el Código Civil, esto es una relación contractual. Es que un título valor, simplemente la denominación. Es que una relación contractual es el negocio jurídico que se está celebrando. Y un título valor es un negocio jurídico. Y dice que en la interpretación en favor del deudor. Y dice lo siguiente, abro comillas, artículo 1624. Se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del ¿quién? Del deudor. Para las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, contra quien imponga el formato, y en este caso la entidad financiera, en este caso grupo jurídico, como bien lo dijo, se aprobó en todos los derechos. Pero su señoría, no contento con eso, si vamos a hablar de la condición, nosotros debemos entonces hablar de que si eso es una condición, lo que aparecía en la carta de instrucciones, si eso es una condición para llenar el pagaré, no olvidemos lo que dice el 1534 sobre las condiciones potestativas. Dice lo siguiente nada más y nada menos, que se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor, la que depende de la voluntad del acreedor. Y el 1535 del Código Civil dice que son nulas, ojo pues, son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Dicho de otra forma, sus señorías, si aquí la voluntad consistía de cuándo podrá el acreedor diligenciar el pagaré, pues esa condición deberá ser nula, no porque lo diga yo, porque lo dice el Código Civil respecto a las condiciones potestativas. Y por último, su señoría, y ya para terminar, debo advertir que esto parece que pasó por alto, y es el tema de la prescripción. Fue que lo mencionó el apurado, donde dice que aquí se reconoció o que se aceptó y que entonces se interrumpió la prescripción. Yo no sé si es que, como nos estábamos riendo tanto en la audiencia, no sé si fue que no se escuchó cuando el señor Jorge decía que lo llamaban y que le decían que él tenía que pagar todo el dinero. Aquí no se reconoció la deuda, ni eso consta en el expediente, ni mucho menos se puede extraer del testimonio o del interrogatorio que rindió. Pero, su señoría, debo hacer especial énfasis también en el tema de la fecha.
de creación que coincide con la misma fecha de vencimiento. Aquí, su señoría, esto ya está decantado y no es posible que la fecha de creación sea la misma fecha de vencimiento porque simple y sencillamente se le cercena la condición crediticia al título valor. Y esto ya lo ha dicho, en este caso, señoría, el Tribunal Superior de Medellín, por ejemplo, hablando de facturas de venta, que, digamos, también es un título de valor crediticio, donde dijo que si la factura de venta no tiene plazo para el pago porque son similares la fecha de creación y el vencimiento, abro comillas, no se está incorporando un crédito como elemento esencial y el de la naturaleza de los títulos valores de contenido crediticio. El pagaré es un pagaré de contenido crediticio. Luego, si se ponía la misma fecha de creación y misma fecha de vencimiento, se cercena, se anula el contenido crediticio y en este orden ese título no sería claro, expreso y exigible, como mal se ha dicho aquí en esta audiencia. Y por último, su señoría, en este orden de ideas, como usted tiene la capacidad de adecuar el pagaré, ya nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia cuando hay inconsistencias con la carta de instrucciones, pues se sorprendieron cuando solicité la prescripción. Y se sorprendieron porque decían, no, es que la prescripción claramente ocurre a partir de que se diligencia el pagaré o la fecha de vencimiento 3 años. Claro, y eso se hace con base en el artículo, con base en el Código de Comercio. Pero aquí lo que existe es un abuso del derecho de su señoría porque si bien la norma le permite al acreedor diligenciar los espacios de blanco el pagaré, no puede hacer uso de cartas de instrucciones para hacerle el quite a la prescripción o hacerlo 50 años después cuando él quiera porque podrá, entre otras cosas porque esa condición es potestativa. Y en ese orden de ideas también se solicitó la prescripción porque cuando hay esas inconsistencias en la carta de instrucciones, el llamado del juez es a moldear el título valor de acuerdo a la realidad negocial y si fuera en ese caso, pues el título valor ingresó en mora, pues la obligación de ingreso en mora desde el 2017 y pasados 7 años ya ha ocurrido la prescripción. Así las cosas, su señoría muy respetuosamente, quiero decir que esto se ha basado en una interpretación de la Carta de Instrucciones, donde cada parte tiene su interpretación y es totalmente válido en el ejercicio legal, pero debo decir que si existen dudas, porque estamos ante un consumidor financiero, en este caso, que el endoso posterior no cercena esa calidad, cualquier duda, su señoría, deberá resolverse a favor de la parte más débil de la relación contractual, que es el consumidor. Y también así lo dijo el Código Civil, lo ha dicho el Código Civil cuando hablamos de la interpretación de los contratos y cuando las cláusulas son ambiguas. Así las cosas, señoría, voy a solicitar que en este caso no se ordene seguir adelante con la ejecución y que se condenen costas a la parte demandante conforme a los hechos que hemos logrado probar en este proceso. Muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo por sus alegatos de conclusión y les voy a rogar 2 minuticos nada más y creo que este despacho judicial en la fecha puede proferir sentencia. Les voy a rogar unos minuticos, ya estoy con ustedes otra vez.